Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos realizando entrevistas importantes. Estamos en tiempo de elecciones. El domingo Ecuador elige presidenta o presidente. Vamos a tener que acudir a las urnas a votar por Luisa González o por el señor Daniel Noboa. Esta noche vamos a conversar con la destacada educadora y también comunicadora Marcia Rea, con quien vamos a analizar la visión que tienen los jóvenes de estas elecciones y la importancia de las mismas. Así que es importante conversar con Marcia. ¿Cómo está usted, Marcia? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto saludarle. ¿Cómo está Jacinto? Buenas noches. Igual para las personas que nos ven en estas personas que nos ven en cualquier momento del día, buenos días, buenas tardes y buenas noches, como nos dice Jacinto, ¿no? Muy gustosa de estar en esta entrevista, un espacio en el cual nosotros, los jóvenes, tenemos esta oportunidad de dirigirnos al resto de ciudadanía y darnos a conocer nuestras propuestas y nuestras necesidades en tiempo de elecciones. Además que es importante conocer lo que piensan los jóvenes, qué pueden decir los jóvenes de las elecciones, de la política, de lo que se juega Ecuador el domingo. Así que es muy importante conversar con usted, Marcia. Marcia, ¿cómo ha visto usted esta segunda vuelta electoral para elegir presidenta o presidente en Ecuador? Bueno, como joven me interesa bastante también la política, soy educadora, pero el hecho de que esta sea mi carrera no quiere decir que esté deslindada de la política, ¿no? Es muy importante que nosotros los jóvenes estemos informados y para que eso nos ayuda muchísimo para que los candidatos no nos mientan en las elecciones y podernos darnos cuenta de quién es el candidato que nos está mintiendo. Bueno, estas elecciones han sido bastante complejas, atravesadas por muchísima violencia. Tenemos un candidato asesinado en la primera vuelta y una segunda vuelta en donde también el discurso ha sido bastante violento. Eso sí quiero destacar yo en esta entrevista. Tenemos al candidato Daniel Noboa que precisamente no empatiza con nosotros los jóvenes, a pesar de que muchos dicen él es joven como nosotros, nos va a tomar en cuenta dentro de su gobierno y no es así. Daniel Noboa no es un candidato del pueblo y eso se lo puede reflejar en su discurso. Sale a la luz en cualquier momento por más que él se prepare, trate de actuar un discurso para del cual él no representa, ¿no? Han habido bastantes declaraciones en las cuales han sido súper violentas, el hecho de decir que hay personas que se hacen meter presas para recibir alimentación, para recibir medicina, es completamente desatinado del candidato decir eso porque eso demuestra que no conoce la realidad del sistema penitenciario, no conoce toda la violencia que existe dentro de las cárceles y también desconoce que la gente necesita alimentación y medicina, pero que no se los deban dar dentro de las cárceles, sino que se le deba dar afuera en una libertad plena, ¿no? También el candidato dijo que las mujeres se embarazan a propósito porque así van a recibir una ayuda del gobierno. Igual, desconoce la realidad de nosotras las mujeres, sobre todo de nuestras mujeres rurales, en donde atraviesan muchísimos temas incluso de violaciones. Entonces, no nos hacemos embarazar para recibir $50 que él nos ofrece ahí en pequeñas cuotas para que no nos gastemos. Entonces es bastante desatinado y ahora en las últimas declaraciones que también los jóvenes nos sentimos bastante afectados. El candidato dijo que los jóvenes 14, 15 años ya pueden trabajar en la infraestructura. Eh, Definitivamente eso nos ofende, nos lastima y nos hiere, porque nosotros los jóvenes debemos estar estudiando, debemos estarnos preparando, haciendo deporte, haciendo cultura, y el Estado debe garantizarnos eso en las condiciones dignas. Sin embargo, el candidato se burla, utiliza la desesperación en la que nos han sumido los últimos dos gobiernos, en los cuales sí hay muchísima gente que dice ya, con tal de tener un trabajo, no importa.
y el candidato se está aprovechando de eso para ofrecernos ahí miserias. Y no, nosotros como jóvenes y como ciudadanía necesitamos un gobierno que sí nos trate con dignidad, que sí sea, que conozca de nuestras necesidades, que palpe las necesidades en el pueblo. Entonces, la violencia que se ha vivido físicamente en las elecciones, pero también discursivamente, nos han afectado bastante. Y es por eso que necesitamos nosotros como jóvenes y como ciudadanía ser conscientes de qué nos estamos jugando en estas elecciones. Como Estas les dije, elecciones del domingo son súper importantes, Marcia. ¿Qué esperan los jóvenes en concreto de los candidatos presidenciales que van a las urnas el domingo, a que los ecuatorianos voten por ellos el domingo, Marcia? sí, primero invitarles a todos los jóvenes a hacer un voto consciente, un voto informado, que revisemos las propuestas de los dos candidatos. Y nosotros como jóvenes esperamos muchísimo, sobre todo la atención en educación, en becas. Le comento, Jacinto y todas las personas que nos escuchen, yo soy una joven becaria, que si es que no hubiese sido por ese apoyo del Estado bueno, mi beca fue otorgada en el gobierno de la Revolución Ciudadana, en la UNAE, que fue una de las universidades emblemáticas que se construyeron. Entonces, si es que no hubiese sido por ese proyecto de becas, muchísimos jóvenes no nos hubiésemos podido preparar. Muchísimas personas también salieron al exterior a hacer sus maestrías, otros realizamos nuestras licenciaturas con becas, pero que, como repito, si es que no hubiese habido ese apoyo, nosotros no hubiésemos podido pagarnos una carrera, porque es difícil. Es difícil costearnos una carrera. Necesitamos también seguridad, que va anclado a todas las otras necesidades de nosotros los jóvenes. Si bien es cierto, están las universidades públicas que son gratuitas, pero necesitamos también una seguridad para nosotros poder salir a la calle, a tomar el bus, a irnos a la universidad sin que nos roben el pasaje, sin que nos asalten en los buses, sin que tengamos miedo en las noches de regresar a nuestras casas porque no sabemos qué nos va a pasar. Entonces necesitamos ese apoyo del Estado, necesitamos un presidente que se preocupe por nosotros, que vele por nuestra educación, por nuestra seguridad, por nuestra salud. Entonces eso es las necesidades que nosotros como jóvenes les exponemos a los candidatos y a quién va a ser nuestra futura presidenta. Marcia, usted ha revisado ya los planes de gobierno en su visión de una persona joven. ¿Qué dice el plan de gobierno de Luisa González para los jóvenes y qué ofrece Luisa González en su plan de gobierno, Marcia? Quiero destacar un punto bastante importante y que va anclado a mi introducción en esta entrevista, sobre todo el tema del empleo, de un empleo pleno y de un empleo digno. Aparte de la educación que ya le toqué en el punto anterior, es importante como jóvenes que podamos acceder también a plazas de trabajo. Y ahí destaco el plan de trabajo de la candidata Luisa González, en donde proponen el tema de mi primer empleo. Y este sí es un empleo digno, porque lo que nos ofrece la candidata González es que nosotros como jóvenes podemos trabajar en las empresas y en los cargos que nosotros queramos, en los que nosotros nos sintamos identificados, en los cuales nosotros nos consideremos con las capacidades de aportar, y que el sueldo, la mitad del sueldo será cubierto por el gobierno. Entonces, es una ayuda tremenda para nosotros los jóvenes, pero también esto impulsa que las empresas nos quieran contratar. Más allá de lo que nos dice el candidato Noboa, ¿no? Que los jóvenes ya pueden trabajar en la infraestructura, también es, como le había dicho, es denigrante esto, pero también no sé en qué infraestructura, nos dicen infraestructura pública, pero revisando su plan de trabajo, en ningún momento dice el candidato que va a haber obra. Nos dice en una parte del plan de trabajo que el tiempo en el cual, para el cual va a ejercer el gobierno, que es un año y pocos meses más, no hay los recursos suficientes, se necesita más tiempo como para trabajar en infraestructura. Entonces tampoco sé, ¿no?, en qué infraestructura pública vaya a tratar de insertar a los jóvenes este candidato. En cambio, la candidata Luisa nos va
a brindar esta oportunidad de trabajar en las empresas, como les digo, en los sectores en los que nosotros como jóvenes nos sintamos identificados y que también nos sirva eso como experiencia. Si bien es cierto, nosotros los jóvenes, si vamos a buscar trabajo, nos dicen en las postulaciones, sí, pero necesita 5 años de experiencia, 4 años de experiencia, 10 años de experiencia, pero ¿cómo? ¿Cómo nosotros los jóvenes vamos acumulando esa experiencia si no nos dan las oportunidades? Entonces, con esta garantía de que la mitad del sueldo va a ser cubierto por el gobierno, impulsa también a que las empresas nos quieran contratar a nosotros los jóvenes y que también ese trabajo nos sirva como experiencia para luego ya vincularnos definitivamente en los puestos de trabajo que nosotros queramos. Otro de los puntos bastante importantes, como ya lo había destacado, la educación para los jóvenes. Es muy, muy importante que nuestros jóvenes estén asistiendo a las escuelas, a los colegios, a las universidades, que se formen, para que precisamente en momentos de elecciones no nos quieran utilizar, no quieran engañarnos y no quieran mentirnos, diciéndonos un montón de cosas que ya sabemos. Las personas que estamos informadas, las personas que estamos educadas, sabemos distinguir cuando un candidato nos está mintiendo y cuando nos está diciendo la verdad, sobre todo discerniendo entre las propuestas que pueden ser realizables y las propuestas que definitivamente son demagógicas. Marcia, ¿usted cree que es aplicable, que se puede cumplir esta oferta del primer empleo de Luisa González? Por supuesto que se puede cumplir. Hay un monto asignado que ya nos dijo la candidata, 75 millones para apoyarles a las empresas para que cubran nuestro sueldo. Entonces, no le considero que sea una propuesta que no se pueda cumplir. Más bien, siento yo que es una propuesta que sí que es cumplible, que es realizable, y sobre todo porque, como lo propone Luisa, no dice que nosotros los jóvenes vamos a ir a trabajar ahí todo el tiempo. Nos dice, no, es un trabajo de medio tiempo, y que el resto del tiempo nosotros vamos a seguir educándonos, vamos a seguir estando en las universidades, y nos van a seguir apoyando también con becas para los jóvenes. Entonces, es realizable la propuesta. Ya existió en el gobierno de Rafael Correa en mi primer empleo. Entonces, ahora es la misma propuesta, pero un poco más reforzada y un poco más pensada para nosotros los jóvenes. Marcia, usted ha estado recorriendo Ecuador, recorriendo algunas provincias, lugares también. ¿Cómo están los ánimos para estas elecciones en esos sitios que usted ha visitado, Marcia? Es bastante complejo recorrer el Ecuador en este momento, ¿no? En un país atravesado por la inseguridad, por el desempleo, por la falta de oportunidades, la gente bastante triste, pero también se siente esa esperanza, y la gente nos dice, ¿no? Ya se nos está terminando, falta poco para que regresen las oportunidades, falta poco para que regrese el trabajo para nosotros, la seguridad, el trabajo para nuestros hijos, que nuestros niños vayan seguros a las escuelas, que tengan buenos docentes. Igual el día de ayer, y esto es una experiencia que quiero destacar, estuve en la Amazonía, y entonces conversaba yo con una persona adulta mayor que llorando me decía, mire señorita, yo estoy aquí en la casa del Midubi que nos entregó el presidente Rafael Correa, pero después llegaron los nuevos gobiernos y dice, yo soy una adulta mayor, y se reflejaba, ¿no? La humildad de la señora, cómo me contaba, llorando incluso, me decía, me quitaron el bono. O sea, soy una adulta mayor que ya no puede trabajar. ¿Quién le va a dar trabajo? Incluso la señora en la desesperación dice, aunque sea que me den un trabajito, pero ya nadie me va a dar un trabajo en mi edad. Y así, viéndome así, me quitaron el bono. Entonces, es terrible, es tan inhumano lo que le hicieron a nuestro pueblo, a nuestros adultos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pero también hay esa esperanza. Cuentan los días la gente y dice, ya, el día domingo vamos a votar, y vamos a votar para que regresen las oportunidades para nosotros, para que regrese un gobierno que sí se preocupaba por nosotros, la gente pobre, la gente humilde, que sí conocía.
y mucha gente recalca. Dice, ningún presidente nos ha visitado durante todo el tiempo, pero aquí estuvo el presidente Rafael Correa, se sentaba a comer con nosotros, nos visitaba, estaba en las comunidades, estaba en los pueblos y estaba palpando esas realidades. Como yo le había dicho en el inicio de la entrevista, no es lo mismo una persona que conoce el pueblo, que ha estado ahí, que una persona que actúa como si es que conociera, pero se le nota que no, eso no es verdad, porque en sus discursos se les va saliendo todos estos temas en los cuales a nosotros juegan con nuestras necesidades, juegan y se burlan con las necesidades del pueblo, con el sentir del pueblo en este momento en los que nos han convertido en un país bastante inseguro, ¿no? Entonces, hay ánimos de esperanza, sobre todo, que ya se termine este gobierno y que regresen las oportunidades. Es cierto lo que usted dice, en el gobierno de Lenín Moreno, también en el gobierno del señor Guillermo Lasso, les quitaron el bono de desarrollo humano a miles de abuelitos, que era el único ingreso que tenían para comprarse su pan, su comidita, un poco de comida, también pagar la luz, el agua y hacer que les devuelvan el bono era una tarea casi imposible, una tarea titánica, Marcia. Claro, claro, exactamente. La gente ahora no les alcanza, no tienen dinero para nada, tienen su casita que no lograron quitársela porque si es que hubiesen podido incluso les dejaban sin la casa que les entregó y todo por el odio, ¿no? O sea, pueden haber resentimientos políticos, odios políticos hacia personas, pero no hacia el pueblo, no entiendo la necesidad de ser tan inhumanos y quitarles así todo. Nos dice también el candidato Noboa que ya el sueldo que se vaya a tener se tiene que estirar lo que más se pueda. Es otra forma también de jugar con nuestras necesidades. Como pueblo no podemos escoger si es que pago la medicina o si es que compro el pan. No, necesitamos una vida digna y nuestra gente se está quedando sin eso. Ya les quitaron absolutamente todo, ¿no? Pero todavía hay una chispita de esperanza presente en nuestra gente que dice ya van a regresar las oportunidades y va a regresar una vida, sobre todo una vida digna para el pueblo, porque no, nadie se merece vivir así, nadie se merece amanecer y no saber si es que va a comer o si es que mi hijo, mi mamá, mi abuelito se enferma y ahora cómo le llevo al médico si tampoco me alcanza, porque los hospitales, si bien es cierto, siguen funcionando, entre comillas, los hospitales públicos, pero no sé si es que hablar de un funcionamiento como tal, porque no hay medicina, no hay los insumos, los médicos mal pagados tampoco hacen el trabajo como deberían hacer. Entonces, estamos definitivamente en unos gobiernos que quisieron ya por poco acabar con nuestros días y de hecho lo están haciendo, ¿no? Con la inseguridad que estamos viviendo en las calles. Esta noche estamos conversando con Marcia Rea, quien es una joven educadora y también comunicadora, y estamos analizando la segunda vuelta electoral, la expectativa que tienen los jóvenes de estas elecciones. Tengo un mensaje de Comandante Oroya que dice: buenas noches, estoy de acuerdo con la invitada. La candidata Luisa González es la que tiene un plan de gobierno mejor estructurado y real que se puede llevar a cabo, además de contar con la experiencia necesaria en la administración pública, porque ya trabajó en el gobierno de Correa. Claro, eso es importante. Eso es importante, sobre todo ver quiénes son los candidatos y qué trayectoria tienen. Sabemos nosotros quién es Luisa González, el trabajo que realizó durante el gobierno de Rafael Correa y quién es su círculo, ¿no? Quiénes son las autoridades y podemos darnos cuenta. Más allá de decir qué irá a pasar con Luisa cuando sea su gobierno, hay que ver, ya tenemos alcaldes, tenemos prefectos, tenemos presidentes de juntas parroquiales que fueron elegidos en este febrero y que están trabajando. El alcalde de Quito preocupado muchísimo por la seguridad, devolviéndoles las UPCs, igual en Guayas trabajando por la seguridad, en Azuay, en los diferentes cantones, nuestras autoridades ya están trabajando, entonces se puede ver ya un poquito de lo que pueden hacer nuestras autoridades. Vemos que el candidato Daniel Noboa tuvo un paso por la Asamblea Nacional en el cual
no podemos decir mucho, no podemos decir mucho porque incluso Casi, habían señores de Moreno que casi no tampoco hablaba nos en la quieren trabajar. asamblea Daniel Noboa y parece que solo votaba a favor de los proyectos del presidente Lazo. Claro, hay que ver, sí, hay que ver también quién le defendió al presidente Guillermo Lasso en el juicio político que estaba planteado. Fue el candidato Daniel Noboa y como lo estaba diciendo, hay un paso por la Asamblea que no lo podemos analizar para el candidato Noboa porque hubo pocas intervenciones del candidato Noboa, todas a favor del neoliberalismo del presidente Lasso y otras actuaciones en el Pleno en el cual el candidato simplemente no estaba, ¿no? Eso también es una parte importante de que debemos analizarlos. ¿En qué momento han estado estas personas antes de ser candidatos y luego que quieran, como ya lo había dicho, actuar, que quieran venir a decir, sí, ¿saben qué? Yo pienso en ustedes, el pueblo, pero tuvieron ya espacios mínimos en los cuales debieron haber hecho algo, pero simplemente como no eran candidatos, como no tenían esa pretensión, tal vez en ese momento, nada. Entonces, hay que analizar también eso, quiénes son nuestros candidatos y quiénes sí están con el pueblo y quiénes sí tienen ese interés, quiénes ya lo han hecho. Entonces, es un punto bastante importante el que usted recalca, Jacinto, y lo que nos dice la compañera que comentó en esta entrevista. Ya hay una experiencia, ya hay un camino recorrido que se lo tiene que reforzar. Además que hay que conocer el sector público para trabajar bien, trabajar con acierto. Ayer mismo decía el analista político Santiago Basabe que para que funcione un país, un gobierno, el presidente o la presidenta tiene que tener al menos 400 colaboradores de primer nivel y que el correísmo sí tenía gente preparada para ir ya a trabajar de una en esos puestos y que en cambio Daniel Noboa estaba solito porque él incluso está en un partido prestado que es el 4 y también con la 35, Marcia. Claro, 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 ese es un punto bastante importante y que recalca un poco la opinión de la candidata a la vicepresidencia del señor Noboa, que aparte de la privatización que es una salvajada para este país, también nos dijo ya hace poco que no se necesitan ministerios, que hay que dejar que la gente ahí por poco circule libre, que no necesitan el apoyo del Estado. Es también una idea bastante fuerte de ese neoliberalismo, ¿no? En donde nos dice que el Estado no debe hacerse cargo de las necesidades del pueblo, en donde hay este Estado obeso, que lo dicen, ¿no? Que es muy sobreprotector y que debemos dejar que el pueblo se haga cargo de sus cosas, ¿no? Entonces necesitamos, eso no es así, necesitamos que el Estado nos brinde las garantías para una vida digna, para una vida plena. Como les digo, no concordamos en ninguna de las ideas de la candidata a Verónica Abad, que ella sí ha sido bastante sincera, ¿no? No le voy a decir que es una mala candidata, no, es una candidata que responde plenamente a lo que es ella y lo que podría ser un gobierno de la derecha. Entonces, ella nos está diciendo constantemente, miren, en mi gobierno vamos a privatizar la educación, vamos a privatizar la salud, no va a haber, el Estado no les va a garantizar los derechos, entonces, y aquí, allá las tenemos las propuestas clarísimas, ¿no? Que no hace falta que nos inventemos nada porque la candidata lo ha dicho de frente. El candidato no ha tratado como que de alejarse de esas ideas, incluso le mandó a la candidata a Estados Unidos, al extranjero, pero que tampoco conoce las necesidades de nuestros migrantes, ¿no? Entonces, está bastante claro estas ideas y hay que ver, pues, también quiénes son de quién es los partidos que están auspiciados el señor Noboa, quién es de Mover, del partido del expresidente Lenín Moreno, de su primo, sí, Arturo Moreno. Entonces, ¿quiénes son también, quiénes están auspiciándole al candidato Noboa y la inexperiencia y quiénes son la gente que van a estar en su gobierno? Había puesto que ni siquiera recuerdo los apellidos, en algún momento el candidato Noboa nombró ya unos posibles ministros, gente, como le digo, que ni siquiera sus apellidos podemos pronunciar, porque son gente de ahí, de la alta sociedad, por decirlo así, que no conocen
las necesidades de nosotros el pueblo y no van a hacer nada, no van a hacer nada porque no sienten lo que nosotros como pueblo sentimos cada día de las necesidades y necesitamos que el gobierno se haga cargo de garantizarnos nuestros derechos porque nosotros como pueblo igual estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. Usted como joven, ¿cómo vio el debate de la segunda vuelta electoral entre Luisa González y Daniel Noboa? Porque el debate anterior le permitió al señor Noboa llegar a la segunda vuelta, pero en este debate no le fue tan bien y parece que empezó a caer en las encuestas y Luisa González, que estaba bajo el señor Noboa, empezó a subir, entonces y las encuestas que se podían decir hasta la semana pasada hablaban de un empate técnico, pero estas elecciones realmente van a ser de infarto, Marcia. Bueno, esperemos que seguir como veníamos, ¿no? Antes del debate y de esta segunda vuelta ya se veía un crecimiento de la candidata Luisa González. Sobre todo porque debemos entender que en la primera vuelta el candidato Noboa estaba bastante bajo, ¿no? Entonces, como la ciudadanía siempre se fija, ¿no? En lo que es lo que dicen los candidatos que están un poquito más visibles. Entonces nos fijábamos qué es lo que decía Otto Sonny-Holzner, qué decía Yacu Pérez, qué decía Jean Topic, Luisa Villavicencio. Entonces estábamos pendientes, entonces nos habíamos olvidado, sí, de estos otros candidatos en donde estaba Daniel Noboa, en los cuales no les habíamos visibilizado, ¿no? Porque simplemente eran candidatos que no estaban tan presentes en el panorama electoral en la primera vuelta. Si bien en el debate de la primera vuelta el candidato Noboa, no voy a decir que le fue bien, porque para decir que a alguien le va bien debe de ser también coherente. El candidato estuvo tranquilo, relajado, respondía a las preguntas, que también fueron pocas preguntas que le tocaban a él. Entonces respondía tranquilo, relajado, pero con datos que no eran ciertos. Luego le hace que esto pase a una segunda vuelta electoral y se empieza a visibilizar más. Le empezamos a ver a Daniel Noboa en las entrevistas y le vemos quién en realidad es Daniel Noboa. Como ya lo había dicho yo en la introducción de esta entrevista, vemos que se le sale. Por más que él intente actuar, que ser una persona que está pendiente del pueblo, que conoce las necesidades del pueblo, todo esto no se le sale a Daniel Noboa la verdadera cara de él cuando nos denigra al público, cuando nos dice que nos hacemos meter presos para recibir medicina, cuando dice que nos embarazamos para recibir ahí unos $50, que los jóvenes ya deben trabajar desde los 14 años, que el sueldo se debe estirar lo máximo. Entonces se le empieza a ver ya a ese candidato y empieza a ir bajando. Y Luisa empieza a seguir subiendo, como lo venía haciendo con sus propuestas de trabajo desde la primera vuelta. Luego ya nos vemos en el debate, en la segunda vuelta, y se refleja aún más la inexperiencia, la improvisación del candidato Noboa, en los cuales se queda callado, no sabe qué responder, trata de atacar con temas incluso personales a la candidata Luisa, y ella responde porque sabe, porque está preparada, porque lo estuvo siempre. Entonces, y eso hace que Luisa vaya subiendo aún más en las encuestas. Esperemos que hasta el día domingo se amplíe aún más esta distancia, que no sea como usted lo dijo, Jacinto, esta lucha así tan cercana, sino que se vayan ampliando más. Y va a ser así porque la gente prácticamente, como yo lo había dicho, se dio cuenta quién en realidad es Daniel Noboa. Entonces incluso se trató de opacar, ¿no? Ahora como a Luis se le fue mejor, que los lentes venían con ni sé qué cosas, que le dictaban las preguntas, que estuve nervioso porque mi esposa estuvo enferma. No me quiero meter en el tema de la familia, pero ya, no pongamos pretextos y no tratemos de minimizar y hacer show de una política que debería ser seria, porque estamos en un momento bastante serio del país, en donde la política debería responder como tal y las elecciones se deberían manejar como tal, con total seriedad. En Marcia tenemos otro mensaje de Comandante Troya que dice: tenemos que estar atentos
porque en estos días están tratando de involucrar al correísmo en la muerte de Villavicencio, donde es claro que hay un plan montado por el gobierno para que Luisa González no gane la presidencia. Sí, sí, es un tema bastante fuerte, es parte de esta violencia que el pueblo no se merece. Definitivamente no se merece. Cuando llega el momento electoral es cuando el pueblo se hace visible, ¿no? Cuando nosotros vamos a las urnas y depositamos nuestra voluntad, debe ser de la mejor forma, porque es el único momento que como pueblo tenemos para demostrar nuestras decisiones, ¿no? Entonces se vio en la primera vuelta un asesinato que se le quiso inculpar al correísmo. Pero bueno, más allá de meterme en temas poco más delicados, y aquí sí quiero como que hacer un paréntesis que es sí mi opinión personal, pero nosotros estábamos demasiado bien, el correísmo iba demasiado bien en las encuestas en la primera vuelta, que incluso se podía ganar en una primera vuelta. Y en ese contexto asesinan a un candidato para decirnos que la culpa es de Correa, que Correa fue quien autorizó que le asesinen a Fernando Villavicencio. Pero hay que ser también un poquito coherentes, un poquito lógicos. No, primero que no es esa nuestra ideología, ¿no? Nosotros no somos un partido en el cual vayamos matando gente para ganar una elección. Nosotros hemos demostrado que durante 10 años se pudo gobernar en paz. Entonces se nos trata de inculpar que fue culpa del correísmo esa muerte. Y sí, hubo una caída en ese momento de la candidatura. Se bajó bastante y se hizo que se pase a una segunda vuelta. Pero hubo un tiempo ya extenso desde esta primera vuelta en donde se debió investigar con la rapidez que eso se necesita. Investigar quiénes fueron los asesinos de Fernando Villavicencio, darle respuestas inmediatas a la gente para no estar en esta incertidumbre y en esta desinformación constante. Entonces no se hizo y se espera ahora que falta una semana para las elecciones y en esta segunda vuelta y automáticamente aparece, bueno, asesinan a los culpables, queda una persona viva que en esa condición que de miedo puede decir cualquier cosa, pero bueno, también hay que ver, ¿no? Qué es lo que dice en realidad, pero ya se insinúa esto, salió el señor Cristian Zurita a decir, sí, ya declaró y dijo que Correa es el asesino, entonces no nos merecemos como pueblo toda esta violencia y tampoco somos tontos, no, me molesta muchísimo que nos quieran tratar así al pueblo, que ya con esto se pierden las elecciones, el correísmo, ganamos nosotros y continuamos con este gobierno que ya los hemos estado manejando durante este tiempo con Lazo y con Moreno y Lazo, ¿no? Entonces, no, yo creo que el pueblo es bastante inteligente como para darse cuenta de todo este show bastante violento en los cuales hemos estado enfrentando como ciudadanía y como militantes durante este tiempo. Esperemos que no nos afecte, esperemos que toda la verdad vaya saliendo a la luz y también recordemos, ¿no? Vemos este rol de una fiscal en las cuales dicen un comunicado que ella es bastante imparcial y objetiva con lo que sucede, pero también recordemos que han habido muchas muertes. Le asesinaron a Agustín Intriago, alcalde de Manta, asesinaron a Rubén Cherres, que estuvo en medio de también de una conmoción, en medio de un tema de la mafia albanesa, involucrándole al presidente Guillermo Lazo, a su cuñado Danilo Carrera, y se dio esta muerte en este contexto que la fiscalía hasta ahora no ha investigado. Hasta ahora no aparecen los testigos, los asesinos, no aparecen a decir, sí, ¿saben qué? Tal persona me ordenó que yo realice este asesinato. No, la fiscalía en esos casos no ha dicho nada, no ha hecho nada y se ha quedado ahí, pero no, en estos casos viene y aparece, sí, ya apareció automáticamente en esta semana, decidió declarar, porque ya como asesinaron al resto para darle miedo a la persona que en realidad existe, darle miedo para que pueda decir cualquier cosa con tal de salvaguardar su vida, entonces también es jugar con la vida de la gente, ¿no?
si es que una persona así se siente también bastante presionada para decir lo que quieran que me digan con tal de que no me maten. Entonces, por más que esta persona sea un asesino, necesita también salvaguardar sus derechos. No se puede jugar así con la vida de la gente. Es muy importante escuchar a los jóvenes como usted, Marcia, que ya analizan lo que pasa en el país, lo que pasa en Ecuador. Para terminar la entrevista, ¿cuál sería su mensaje a los ecuatorianos cuando el domingo tenemos un día crucial, un día vital para elegir a nuestros nuevos mandatarios? Bueno, sí, mi mensaje va cargado de cariño. No soy una persona que habla desde el odio, desde ningún otro sentimiento negativo. Mi mensaje es con muchísimo cariño, con muchísimo respeto a la gente. Vayamos el día domingo a votar, vayamos a las urnas con toda la seguridad de que se va a terminar un gobierno nefasto. Se va a terminar, por fin el domingo se termina, primeramente el gobierno de Guillermo Lasso. Un gobierno que nos terminó de hundir en la inseguridad, en la falta de empleo, en la falta de salud. Prácticamente estamos sobreviviendo. Entonces, el domingo vayamos todos contentos, todos felices a votar, pensando que ya se termina prácticamente este gobierno. Y mi mensaje para todos los jóvenes también es que votemos informados, que votemos conscientes de lo que en realidad se está jugando el día domingo. No estamos escogiendo ahí a un personaje de un reality show. Estamos escogiendo al presidente de la República, a quien durante 1 año, 3 meses, si bien es cierto, es un tiempo corto, pero se van ya a dejar los cimientos para poder continuar. Que alguien que ya tiene la experiencia para mitigar este tema de inseguridad, sabe que es lo que más nosotros necesitamos. Entonces, ese es mi mensaje, que vayamos con alegría, que vayamos contentos a votar en las urnas el día domingo y que estemos atentos, que nuestra decisión sea respetada y estoy yo segura, el pueblo está esperanzado que el día domingo empieza un nuevo comienzo para este Ecuador. Para terminar, cuéntanos un poquito de usted, Marcia. Usted eh, nació en Paute, estudió en la UNAE, se graduó de educadora y ahora está estudiando también una maestría en comunicación. Sí, yo soy del Cantón Paute, soy de una comunidad rural, de la comunidad del Tejar, perteneciente a la parroquia Bulán. Si es que este mensaje llega a mi gente de Paute, un saludo caluroso. Yo crecí en el campo con mi familia, soy hija, hermana, nieta de migrantes, y puedo no destacar esta diferencia cuando no conozco aún a muchos de mis tíos que tuvieron que emigrar durante un feriado bancario en los 90, en que se fueron del país. Luego viene una generación en la que estoy yo, en la cual ya hay oportunidades. Yo recuerdo que en el 2007, que yo estaba terminando la escuelita y el presidente Correa entra al gobierno y empieza ese nuevo país, un país en el cual uno estaba orgulloso de vivir. Entonces, que no hubo la necesidad de emigrar. Tuve que despedir a mis hermanos mayores que tuvieron que emigrar antes porque no habían las oportunidades. Luego yo puedo estudiar el colegio, puedo estudiar la universidad con una beca, soy docente de la Universidad Nacional de Educación, una de las universidades emblemáticas que se construyeron, estudié con una beca. Y hay mucha gente, ¿no?, que desde su desconocimiento, desde su falta de empatía, dicen, sí, pero eso fue un mal gasto, no se debieron dar las becas, que solamente los jóvenes ahí se gastaban en lo que querían, y no era así. Era un proyecto bien pensado para los jóvenes, que podamos desde el primer año de formación ir contribuyendo. Yo desde el primer ciclo que estudié en la UNAE, nos íbamos a las comunidades y nos quedábamos a vivir ahí por cierto tiempo, como docentes practicantes, asistiéndole al docente de aula, pero también haciendo proyectos con la comunidad, emprendimientos, problemas para mitigar el tema de violencia de género, de alcoholismo,
igual colaborando. Entonces, el dinero que estaban invirtiendo con nosotros era ya vengado en las comunidades en las que nosotros íbamos. Entonces, y así hasta el 9º ciclo en el cual nos graduamos y luego salimos con una preparación enorme. Y como le digo, ya devolviéndole al pueblo ese dinero que el pueblo estaba invirtiendo en nosotros, ¿no? Y por medio de políticas que saben de redistribución, nos formaban a nosotros como educadores, luego salimos a trabajar ya como tal en las escuelas, en los colegios, igual, a seguirnos preparando. Actualmente realizo una maestría en comunicación y opinión pública en Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Entonces hay estos cimientos y estas ganas de querer seguir viviendo en el país, pero ya estamos en un momento también como jóvenes en los cuales pasaron ya 6 años de gobiernos que prácticamente han ido destruyendo de a poco todo lo que ha ido sucediendo, y ya no queremos que se siga destruyendo más, sino más bien que se vuelva a retomar todos estos proyectos que no son para unos pocos. Como yo relato ahorita mi experiencia, la beca no me benefició a mí como tal, como Marcia, nada más, sino nosotros íbamos, como le digo, a las comunidades y estábamos y trabajábamos y hacíamos proyectos y colaborábamos. Entonces ya ese dinero de la beca y esos conocimientos que nos daban con la beca, desde un inicio, desde el primer ciclo de mi carrera, distribuíamos con las comunidades, que muchas salieron adelante con pequeños proyectos que nosotros como docentes las llevábamos a las comunidades. Esa soy yo prácticamente, mi estimado Jacinto, y gente que nos escucha y nos ve. Muchas gracias, Marcia, por permitirnos conocer su vida y también conocer su opinión sobre lo que pasa en Ecuador. Esta noche hemos conversado con la joven educadora y comunicadora Marcia Rea. Marcia, muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, Jacinto. Muchísimas gracias a toda la gente que está pendiente de estos espacios. Son espacios en los cuales pueden estar informados y pueden identificarse, ¿no? Yo sé que hay muchísima gente como yo, que se siente identificada con las necesidades que yo tengo, con las experiencias que yo tengo, y sabe que lo que les estoy diciendo es la verdad, no es una mentira, son palabras sinceras, son palabras que salen del corazón. Y creo que es también un derecho para nosotros los jóvenes que podamos dar nuestra opinión, que tengamos estos espacios. Reitero mi agradecimiento a Jacinto, en los cuales podamos opinar y podamos decir qué es lo que sucede con nosotros los jóvenes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta pronto.